Pulso Saludable hoy nos acompaña 4 de la tarde con 7 minutos, 16 horas con 7 minutos de este día 12 de enero de 2023, la temperatura 23 grados centígrados. Yo estoy muy contenta, no sé si sea una de las primeras o la primera entrevista. La primera entrevista, mire, soy bendecida, la primera entrevista que le da a un medio de comunicación. Te lo agradezco enormemente, mi querida Nuria Fernández. Ella es titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como SNDIF. Te cuento un poco de la trayectoria profesional de esta mujer para que usted la conozca. Ella es licenciada en Economía y ha participado en múltiples círculos de estudio, seminarios de ciencia política, sociología e historia. También ha desempeñado como subprocuradora de quejas en una organización y recomendaciones en la Procuraduría Social del Gobierno del Distrito Federal. Ha sido fundadora o es fundadora del espacio social y cultural La Caracola, donde también se desempeñó como periodista, justo donde nos conocimos. Ha publicado artículos en las revistas Memoria y Coyuntura, en el periódico Red y Noticias La Otra. Tiene una amplia trayectoria en diversos movimientos sociales y comunitarios, entre ellos los de Petatlán, Guerrero, en Cherán, Michoacán, el de los pueblos yaquis allá en Sonora, de Atenco en el Estado de México. Además, también participó en el Congreso Nacional Indígena. También ha participado en las reuniones del Foro Social Mundial, conocido como FSM, y también de Porto Alegre, allá en Brasil, donde fue ponente en la Asamblea de Movimientos Sociales, así como en la fundación del Movimiento Global contra la Guerra de Irak. Y vamos a platicar con Nuria los próximos minutos sobre de qué van a ir las participaciones. Una vez cada mes van a estar los jueves, segundo jueves, el primer jueves, no es cierto, el primer martes, ¿no? ¿El primer martes o jueves? El primer jueves de cada mes van a estar con nosotros. Hoy se movió por pues el tema de las fiestas navideñas y las vacaciones, pero van a estar con nosotros platicando de todo lo que tiene que ver con este sistema nacional que integra a la familia y que hacen acciones socialmente responsables en pro del beneficio de las niñas, los niños, los adolescentes, la familia, las comunidades. Nuria, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar con Liliana. No saben, en las vespertinas, en las mañaneras, nos veíamos ahí con el presidente López Obrador y con el equipo de salud. Claro. Y siempre las preguntas de Liliana tan acertadas. Aprendí muchísimo de ella, mucho periodismo. Muchas gracias. Sí, gracias. Me da mucho gusto verte aquí. A mí también, y me da muchísimo gusto saber que tú eres quien está apoyando ahora al frente de esta organización que siempre se ha caracterizado por ayudar a los más vulnerables, pero hoy también están haciendo cosas muy interesantes con las niñas, los niños, los adolescentes. Y me hicieron favor en tu nombre de mandarme un documento muy interesante que son estos 10 puntos en los que ahora mismo en este próximo año se va a regir de alguna manera el DIF nacional. Claro. Cuéntanos de ellos. Sí, bueno, son 10 objetivos para tratar de que el DIF, sí es cierto que el DIF es una organización muy generosa, pero también muy asistencialista. Tenía la idea de ayudar a unos cuantos de los pobres. Y nosotros ahora tenemos la idea de ayudar a todos los grupos de atención prioritaria, no a unos cuantos. Entonces, este es como el gran cambio. Queremos hacer un DIF de hoy, un DIF de esta época y de la Cuarta Transformación. Entonces, los 10 objetivos son la manera de organizar algo que ya se venía haciendo, pero dándole una visión más grande, ¿no? Entonces, el objetivo número 1 es que ya tenemos elaborada la reforma a la Ley de Asistencia Social. Se va a llamar ahora Ley de Atención a Grupos Prioritarios y va a abandonar esta idea asistencialista por una idea de protección de derechos humanos. Claro, el derecho a la salud, al trabajo. Y como bien mencionas, el asistencialismo como tal no es malo.
pero si no tiene un objetivo para empoderar al individuo, Exactamente. entonces siempre va a estar dependiente de que alguien le dé y nunca lo empoderas para que él solo progrese. Entonces, Exacto. esta es la idea ahora. Esa es la idea. Lo acabas de decir con muchísima precisión. Cuando tú dices que una persona es vulnerable, la colocas en un lugar y la revictimizas. Claro. ¿No? En cambio, si tú dices, no, tú eres parte de un grupo de atención prioritaria para el Estado. Y si se te dan los recursos y el apoyo necesario, tú puedes salir de ahí. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Como todos podemos mejorar, estar en mejores lugares, ¿no? Entonces, la primera propuesta es esta reforma a la ley. La segunda, que se me hace muy interesante, es que si tú recorrieras el país y vieras el DIF, Liliana, es una cosa hermosa. Claro. Porque hay DIF en todos los estados y en todos los municipios y son núcleos de personas comprometidas en la ayuda. Pasa ahorita lo de Ovidio en Sinaloa y ya está el DIF yendo a Jesús María para apoyar a la población que está muy asustada, llevándoles despensas, apoyo afectivo también, Claro, ¿no? también es importante. También. Entonces, tienes un DIF en estados y municipios de una gran riqueza. Claro. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que el DIF sea un sistema integrado en que DIF nacional, estados y municipios nos coordinemos. Para ello ya hemos hecho varias reuniones, pero digamos, en este verano tenemos una reunión histórica que nunca se ha hecho, se va a hacer por primera vez en el estado de Tlaxcala y esta es una primicia, Mira. Que es la reunión de todos los municipios del DIF. ¿Es por municipio o por estado? Hay por municipio y por estado. Entonces, ¿cuántas? Esperamos 6,000 personas. ¿Y cuántas unidades o instancias, cómo le llaman, dependencias del DIF locales y estatales existen? Existen 32. ¿32? En los estados y 2,487 en los municipios. Wow, en todos los municipios, muchísimo. Entonces, vamos a reunir este equipo en Tlaxcala para hablar de estos 10 objetivos. Y también en el tema de hacer un DIF como sistema, estamos tratando de coordinarnos con organizaciones de la sociedad civil, con todo el gobierno de México y con organismos internacionales. Y de ampliar todas nuestras tareas de capacitación. Claro. Ese es el punto 2, hacer un DIF como sistema, digamos. Claro. El punto 3 tiene que ver con el objetivo 3 conocido del DIF, que es los desayunos escolares. Yo recuerdo cuando era muy niña que nos daban un mazapán y una cosita de leche, que nunca me la tomaba porque ahí ya me estaba avisando mi organismo que la leche y yo no somos amigas. Pero nos daban una palanqueta. Ajá, exacto. O nos daban una bolita de pan, creo. Ajá, exacto. ¿No? Y digo, creo que nada más me tocó en primero de primaria hace muchos años. Pero después no lo volví a ver y con mi hermana que llevamos como 9, 10 años de diferencia, sí, tampoco le tocó, se quitaron, ¿no? Sí, ahorita nosotros repartimos 6 millones de desayunos al día y 84 millones de desayunos al año. Que son algo Perdón, 840 millones de desayunos al año. No, se ha hecho un tránsito desde la administración anterior a la mía, de desayunos fríos a desayunos calientes. Ah, bien. Entonces ahora, bueno, tú que sabes tanto de salud, ahora el desayuno implica pues tortilla, huevo, frijol, atún, arroz. ¡Qué maravilla! Entonces le da una dotación alimentaria a la escuela organiza a las mamás de familia, bueno, ya a los papás, aunque no claro, siempre participan los papás, claro, pero queremos que sí, y ellos hacen el desayuno. Y lo reparten entre y los lo niños. Entregan a los niños. Y eso es muy interesante porque usted pensará, pero ¿por qué les dan de desayunar? ¿Cuántas familias no tienen los recursos y mandan al niño sin desayunar, comer, claro, sin comer, o a lo mejor ni cenaron tampoco porque no existe el recurso? Entonces, qué interesante sí, que ahora ya puedan estar en la escuela y el aprendizaje va a ser enorme. Mejor, claro. Porque ya tiene alimento, la energía que requiere el cerebro para producir, ¿no? Claro, el tema es que, digamos, yo te digo 6 millones de desayunos al día y suena muchísimo, ¿no? Claro. Pero es muy poquito. Porque hay en esa edad escolar casi 20 millones
de niñas, niños y adolescentes. Si sumas también secundaria, casi estamos rondando los 30. Entonces, si queremos pensar en desayunos universales, ¿qué es nuestro objetivo? Hay muchos países donde sí sucede que todas y todos los niños reciban un desayuno o la posibilidad de un desayuno, pues se necesita hacer un esfuerzo mayor. Claro. Y desde luego pasa por una decisión que nos trasciende, ¿no? Exacto. Directamente una decisión pues del presidente, de Hacienda, etcétera. En este mismo plano de los apoyos alimentarios tenemos 64% ya de tránsito a desayunos calientes y queremos llegar a 85%. Bien. Y en este mismo plano también damos dotaciones alimentarias para desastres o para emergencias. Estuvimos repartiendo dotaciones muy grandes en momento de pandemia. En lugares como Puebla, ahora que Miguel Barbosa pues ya está en otro plano, claro. Esto lo llamaban de comunidades alejadas y le decían, gobernador, tenemos hambre. Y se iban los equipos del DIF que no hicieron, digamos, confinamiento, claro. Se iban a repartir alimentos a lugares alejados, a tal extremo que Coneval, ya sabes, el Consejo sí. de Evaluación de la Política Social, le dio un reconocimiento al Estado de Puebla por este esfuerzo de evitar el hambre. Entonces, en pandemia. Sí, entonces, esa es otra cosa. El gobernador se caracterizaba por ser muy humano, ¿no? Exactamente. Entonces, eso pasó y con Rosario, que presidenta del DIF, y sí, es muy bonito. Bueno, entonces, ese es el ámbito de alimentación. Y junto al desarrollo de programas alimentarios, tenemos desarrollo comunitario. Esto estaba un poquito soslayado en el DIF y ahora para nosotros es prioridad 1. Son programas en las comunidades de desarrollo comunitario en que la gente se organiza y hace un proyecto productivo, hace algo por la comunidad. Son grupos comunitarios que permanecen en la comunidad durante mucho después que el DIF llegó. Y tenemos 780 grupos de desarrollo comunitario en tantos municipios como esos. Eso para nosotros, yo he visitado muchísimos y son grupos muy importantes, porque no son funcionarios. Claro. Es la comunidad organizada haciendo cosas por la comunidad. Entonces hay grupos de pescadoras y pescadores, hay grupos de personas que hacen cremas y jabones con plantas, hay muchos grupos de desarrollo comunitario diferentes, muchos de panadería. Sí, proyectos productivos. Proyectos, ¿no? Productivos. Vimos en Morelos con Natalia Resende un grupo de gallinas ponedoras. Yo no sabía que esas gallinas ponen sin gallo. Entonces, nada más así. Y entonces ellas producían ya 100 huevos al día, iban a producir 1000. ¿Y son libres de pastoreo? No, las tienen ahí cuidadas, pero hacían un ciclo completo porque esos huevos iban para los desayunos escolares. Ajá. Entonces se hace un ciclo productivo, ¿no? Pues como podrán ver, amigos, amigas de Pulso Saludable, va a estar muy interesante cada una de las entregas que nos hagan en Pulso Saludable. Nuri hoy nos hizo favor de acompañarnos, pero seguramente en las demás entregas tendremos la suerte de conocer más ampliamente a detalle todo esto claro. que nos estás comentando, y seguramente también en una de esas tenemos también la suerte de escuchar la voz de las representantes del DIF de otros estados, porque también hacen acciones muy interesantes, ¿no? Si quieres podemos ir acordando eso. Claro. Que porque la idea es, bueno, hacer un programa por objetivo. Claro. Y que cuando sea posible invitar también representantes de los estados que vengan con nuestros directores. Exacto. Y te platiquen, ¿no? Claro, sí, es muy importante que la gente conozca qué es lo que hace el DIF. No se conocía antes, siempre se pensaban que eran las acciones de humanidad o de asistencialismo por parte de la esposa del mandatario en turno, sí. pero nada más se veía la foto. Claro, y no exactamente. se conocía exactamente todo el alcance tan interesante que tiene el DIF nacional. Vamos a la primera pausa corte comercial, Nuria, y regresamos para seguir platicando con Nuria Fernández, la titular del Sistema Nacional DIF. Es importante recordarles a ustedes que la vulnerabilidad y estos grupos de interés hoy tienen una
una prioridad en este gobierno federal, y quién mejor que Nuria Fernández nos platique de estos hechos que son inéditos, y yo muy feliz porque es la primera entrevista que le da desde que ha sido nombrada la titular del DIF a un medio de comunicación. Pausa cuando son las 4:22 de este día 12 de enero de 2023 y la temperatura continúa en 23 grados. Vengo. Les recuerdo que estamos platicando con Nuria Fernández, que es la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como SNDIF. Nuria, el fin de la entrevista, yo me quisiera quedar platicando contigo horas enteras, pero entiendo tu responsabilidad hoy, que el tiempo apremia. Redondeando, ¿cuáles serían entonces estos puntos de los objetivos que nos van a ir presentando, los más representativos? Sí. ¿Y qué es lo que puede esperar la gente que sigue Pulso Saludable de todas las entregas que ustedes nos hacen? Claro, mira, nuestros 3 grupos de atención prioritaria principales son las personas con alguna discapacidad. Tenemos la estructura de rehabilitación más importante del país, más grande que la de Teletón. Hemos atendido, hay 7 millones más o menos de personas con discapacidad y nosotros hemos atendido 4 millones de ellas. Hay centros del DIF en municipios, en estados, para rehabilitar. Esto es muy importante. Otro tema, otro grupo de atención prioritaria que atendemos son las personas adultas mayores. Tenemos gerontológicos, pero después de la experiencia de pandemia estamos impulsando las casas de día para que no pierdan el vínculo familiar. Claro. Y desde luego la estrella del DIF, que son las niñas, niños y adolescentes. Claro. Entonces, como tú sabes, y nos hiciste favor de, difundirlo, nosotros realizamos una consulta para que se escuche la voz de niñas, niños y adolescentes, en la que participaron casi 1.300.000 niñas y niños, y muy pronto tendremos la agenda, resultado de esta consulta, que la presentaremos ante Naciones Unidas y ante otras instancias de gobierno. Qué interesante, porque además esta encuesta, esta consulta nacional, en donde tuvieron la oportunidad a través de este organismo, que las niñas, los niños y los adolescentes digan qué es lo que les interesa sin que pasara por otras instancias que luego no sabíamos si llegaban, si no llegaban, si montaban, si no montaban, o estaban manipuladas. Claro. Y hoy por primera vez surge esto a través de la transparencia que cuesta trabajo, ¿no? Pero claro. Sí se puede. Sí se puede. Nuria, ¿cuál sería el mensaje final en esta tarde en Pulso Salud? Bueno, yo creo que necesitamos tener muy claro qué quiere decir primero las y los pobres. Eso quiere decir que nuestra mirada, nuestra acción tiene que ir hacia construir un futuro en que haya mayor igualdad, mayor inclusión y menor discriminación. Entonces creo que ese es el objetivo actual del DIF. Estamos haciendo un DIF de hoy, un DIF de derechos humanos que tiene estos objetivos. Nuria, pues va a estar muy interesante. Espero que sea la primera de muchas más. Okay. Gracias, Nuria. Ahí la voz en esta tarde en Pulso Saludable de Nuria Fernández, quien le decía yo, la titular del Sistema Nacional Integral de la Familia, conocido como SNDIF. 4:28 p.m. Vamos a hacer una pausa porque necesitamos tomarnos una foto para poderla subir a redes sociales. Vengo, todavía tenemos mucho más en Pulso Saludable.